¿Cómo están? Muy buenos días. Un gusto poder encontrarme con ustedes, algunas caras conocidas que hemos compartido camino, que eso es lo más importante. Hemos sido compañeros de camino. Eso no lo dice esa larga descripción académica que muchas veces te piden. Lo importante es que somos compañeros de camino en este tema de la educación religiosa, de la clase de religión, y también comparto con ustedes el ser profesor de religión. Por lo tanto, es una aproximación que procura no quedarse en eso que decía Luis, de lo académico, eso que puede ser abstracto, que tiene su aporte, pero definitivamente no tiene la última palabra. Eso tiene que interactuar con la realidad que viven ustedes diariamente y que, bueno, ustedes saben mejor que yo lo complejo que ella es. Por lo tanto, yo siempre que tengo la posibilidad, hago el reconocimiento a los profesores de religión. Y digo, hay que ser muy valiente para ser profesor de religión y para ser profesor de religión hoy. Así que, de verdad, de corazón, mi agradecimiento, mis respetos y el reconocimiento por la tarea que ustedes realizan. Lo que hoy vamos a compartir en poco más de 30 minutos es una reflexión sobre el sobre el eje de naturaleza y cultura. El objetivo que esta presentación tiene se sitúa dentro de lo que es el objetivo que el seminario tiene. El seminario, o sea, no solo esta charla, el seminario completo tiene este objetivo, y que es reflexionar en una perspectiva articulada los ejes curriculares de la EREC 2020 en cuanto a aporte y profundización de la formación de la espiritualidad e integralidad de los estudiantes. ¿Cuáles son las palabras clave en las que yo voy a centrar mi comentario? Articulada, obviamente espiritualidad e integralidad. Sobre naturaleza y sobre cultura podríamos hablar muchísimo. Por lo tanto, yo voy a hacer una focalización y me voy a acercar desde estas premisas. Cuando nosotros hablamos de naturaleza y cultura, lo primero que tenemos que tomar en cuenta y que va a ser donde vamos a volver a aterrizar al final. Cuando hablamos de naturaleza y de cultura, estamos hablando de dos sistemas complejos. Ya al hablar de sistemas, estoy dando a conocer que tiene diversidad de variables, diversidad de elementos, diversidad de niveles. No es algo que nosotros podamos tomar de una forma plana, si se quiere decir, aislada. Lo segundo es que la naturaleza y la cultura son espacios que nosotros compartimos con otras ciencias, con otras disciplinas, con nuestros saberes. No son propios de la educación religiosa. No obstante, nosotros tenemos el desafío de abordarnos desde la identidad propia de la educación religiosa escolar. O sea, nosotros no existimos para hacer o repetir lo que se podría hacer solamente en otras asignaturas, si hablamos del contexto escolar. ¿Cuál es nuestro input? ¿Cuál es nuestra especificidad? ¿Cuál es nuestro aporte propio desde la clase de religión? Esa debiera ser una idea que permanentemente nos dé vuelta y que permanentemente debiéramos tratar de intencionar. Aquí entramos en otro tema, que si me voy por ahí podríamos
Alguno me dirá, ya, pero resulta que lo que yo puedo hacer en un colegio católico versus lo que puedo hacer en un colegio municipal versus lo que puedo hacer en X colegio, no va a ser lo mismo. Ojo, ahí hay otra variable que interviene nuestro sistema de educación religiosa. Pero la dejo ahí dando bote, que la vamos a retomar después. Avancemos, colócalo todo. No. Rápido, pero no tanto. Ahí. ¿Qué es lo que de cierta manera articula estos ejes? La persona. La pregunta por la existencia humana, el quién soy, el tema antropológico que ustedes van a ver mañana, la persona es lo que de cierta manera articula este vínculo y lo coloca en una dimensión de esencial y no solamente en algo externo. La naturaleza no es algo externo a mí. Cuando yo hablo de la naturaleza o de la cultura, no estoy hablando de, comillas, terceras personas con las cuales yo me puedo o no me puedo relacionar. Cuando estoy hablando de naturaleza y de cultura, estoy hablando de elementos que son esenciales en mi ser humano, de los cuales yo no me puedo desentender. Por eso que a mí me da entre risa y pena cuando hablamos de la crisis climática y hablamos, salvemos el planeta, como si estuviéramos salvando a un tercero. La crisis nos involucra. No solamente somos causa, en gran medida, de lo que está pasando, sino que estamos envueltos en lo que va a pasar y en lo que puede suceder. Entonces tiene elementos de esencialidad. Y aquí hay un tema que es clave. ¿Por qué digo que el ser humano es lo que articula estas dos dimensiones? Porque nuestra existencia, nos es dada. Quienes somos creyentes reconocemos la presencia de un Dios creador, ¿no? De unos padres, etc. Se nos dio. Pero nuestra existencia también se realiza. Nuestra existencia tiene que hacerse, tiene que construirse. Ustedes son lo que son hoy. Son lo que son. No solamente hacen lo que hacen, son lo que son, porque ustedes han ido construyendo su existencia. Han tomado opciones, han tomado camino, hemos cometido errores. La existencia del ser humano se hace, ¿no? Entonces, la vocación fundamental del ser humano tiene que ver con este hacerse, con este realizarse. Ahora, el camino privilegiado para esta realización es la relación. La relación. Y lo vamos a profundizar. Yo de repente voy poniendo algunas referencias de autores que son los que he ocupado para poder prepararles esta reflexión. Sigamos. Bueno. Si hablamos de naturaleza, naturaleza tiene infinidad de sentido. Infinidad. Son más de, 20, 23 definiciones que hay en el ámbito de la naturaleza. Elementos que para nosotros podrían ser importantes. Etimológicamente, proviene de esas derivaciones que al final apuntan a este tema del nacer, del nacimiento, como una primera imagen. Después podrá tomar matices de variada gama, pero tiene que ver con este germinar, con este nacimiento, ¿no? Con este origen de vida. Otra aproximación que nos podría servir es el complejo. Ojo, complejo. Vuelve a aparecer el tema de la complejidad. Es el complejo de los seres naturales, mundo físico, ¿no? Existente previo a la intervención del ser humano. Esto no es naturaleza.
aquí medió la intervención humana. Ok. La definición que usa los programas 2020 es el conjunto de todo lo que existe y que ha sido creado por Dios. Ok. Sin embargo, lo que nos va a hacer un nexo aquí es justamente que dentro de la naturaleza del ser humano, también por naturaleza se entiende la esencia de las cosas, es aquello que te hace ser lo que por esencia eres. La naturaleza del ser humano, la esencia del ser humano, es de carácter cultural. No podemos desentender la dimensión de la naturaleza con la dimensión cultural, porque esencialmente, por naturaleza, somos seres culturales. Somos seres eminentemente sociales, que requieren de el otro, de los otros, de lo otro, para desarrollar. Si hablamos de cultura, también la etimología de repente ayuda, y por cultura vamos a ver que etimológicamente también proviene del latín, obviamente, y se hace referencia al cultivo. Cultura tiene que ver entonces con el perfeccionamiento de lo humano más allá de su estado natural. La cultura ayuda a construir, ayuda a perfeccionar lo que por esencia somos. Ahí hay una definición de la Gaudium et Spes, donde dice que la cultura es todo aquello con que el hombre afina o desarrolla las diversas facultades de su espíritu y de su cuerpo. Cultura va a estar asociada al desarrollo de nuestra humanidad. Por lo tanto, no todo va a caber dentro de la definición de cultura. Y aquí nos metemos en otra situación que ameritaría discusión, porque si yo pregunto hoy por hoy qué se entiende cultura, no necesariamente vamos a coincidir con esta dimensión de perfeccionamiento de las facultades humanas, sino que va a adquirir otros matices. Pero lo dejo ahí porque no es motivo de esta reflexión. La cultura, entonces, los autores la reconocen como el medio o la forma propia en que existimos. Nosotros no solamente somos naturaleza, nosotros también somos historia. Cada uno de nosotros lleva una historia. Y no solamente lleva una historia, sino que es historia, se desarrolla en la historia. Y la cultura, en ese sentido, genera un espacio de mediación entre ese ser humano realizado y pleno que estoy llamado a ser versus el estado natural en que yo me encuentro. Y aquí hay un tema que es clave, que ya lo decíamos recién. La cultura debe entenderse a partir del desarrollo y perfección integral de la persona humana. Nuevamente, la persona humana es el eje que ayuda a distinguir qué sí y qué no. Nuevamente, aquí tenemos otra dificultad, porque hoy la esencia humana no es el eje social de las decisiones. Debiera ser, obviamente, pero no lo es en la práctica. En la práctica hay otras formas que de cierta manera determinan qué sí y qué no. Por ejemplo, mi libertad personal. Lo que yo quiera o no quiera, esa es medida hoy casi absoluta que me lleva a determinar qué cuenta y qué no cuenta, qué me vale y qué no me vale. Es decir,
hoy día nos movemos en procesos de individualización, ¿no?, de segmentación, que pierden esta visión más holística, más integral. Voy a revisar la hora, perdón, porque ya, avancemos ahora. Desde esa perspectiva, entonces, y de modo introductorio, naturaleza y cultura son un binomio inseparable. La cultura es algo natural en la existencia humana. La naturaleza humana llega a un desarrollo pleno en la vida cultural. El ser humano es un ser libre y creador. No está separado ni es exterior a la naturaleza. Y la cultura no se opone a la naturaleza, es el modo específico. Bueno, una suerte de síntesis. Avancemos para no demorar. Ahora, si eso lo llevamos nosotros a nuestro discurso religioso, si nosotros... Hay un autor que leí hace un tiempo, que es Pedro Castelao, y Pedro Castelao habla de un triángulo primordial, que es un triángulo clave, es un triángulo esencial, que de cierta manera recoge lo que es, si nosotros nos vamos, por ejemplo, a los relatos bíblicos, al relato del Génesis, el triángulo primordial que aparece reflejado es este. Por una parte está Dios, en la punta del triángulo, el ser humano como individuo y como comunidad, y el mundo. Mundo en un sentido bíblico también habla de naturaleza. La expresión mundo bíblicamente implica varias dimensiones, donde está incluido lo que estamos conversando. Se habla de este triángulo como el triángulo primordial, como el triángulo esencial, como el triángulo que integra las distintas realidades que el ser humano experimenta. Es un triángulo, es una unidad integrada. Si nosotros repasamos simplemente el relato del Génesis, podríamos recorrer la Biblia en distintos pasajes, porque de cierta manera la revelación fluye en torno a la relación de estos personajes, si me permiten expresarme así. Cómo se relaciona en Dios con el mundo, el ser humano con el mundo, Dios con el ser humano entre sí. La revelación se vale de estos espacios para, de cierta manera, decirnos quién es Dios, decirnos cuál es su plan, decirnos qué espera del ser humano. Estos tres grandes, insisto en el término y pido las excusas, personajes, no son temas que abordan la Sagrada Escritura o la revelación. Son grandes ámbitos que dinamizan la revelación, que son los escenarios donde la revelación se realiza, y obviamente también es donde el magisterio hace esos nexos de integración. Por lo tanto, desde una perspectiva nuestra, no solamente por una cuestión curricular, los ejes de los planes deben tratar de abordarse de forma articulada, sino que por esencia son articulados. O sea, hablar de cultura y no hablar de ser humano, hablar de naturaleza y no hablar de cultura o de ser humano, o de seres humanos entre sí, sacando estos dos elementos, se torna complejo. Avancemos, por favor. Bueno, esto ya lo dije, son ejes, espérate, un poquitito, son ejes y espacios privilegiados en y desde donde se desarrolla la acción de Dios en el mundo y en el vínculo con el ser humano. Una forma de síntesis de lo que estábamos recién comentando. Son espacios vitales, son espacios cargados de Dios, de ser humano, de cultura, están cargados per se. Sigamos, por favor. Si nosotros miramos la revelación, ya les dije entonces, la revelación es esencialmente relacional e integradora.
Y para mí estos dos elementos son vitales porque hoy día vivimos en una cultura donde sí, hablamos mucho de lo holístico, hablamos mucho de lo integral, pero en la práctica nosotros en muchos ámbitos experimentamos fragmentaciones, desvinculaciones, separaciones, lo cual dificulta nuestro desarrollo, nuestra interacción. Hoy día tenemos una atomización, una separación, ¿no?, que de cierta manera atenta contra esa integralidad de la cual nosotros somos parte. Ahora, voy a poner un puro ejemplo, un ejemplo cercano, donde el magisterio también se hace cargo de esto. Y es un ejemplo en relación con lo que sería una de las temáticas que se desprenden de este eje, naturaleza-cultura, y es el tema ecológico. Cuando se habla de ecología desde el magisterio eclesial, no se habla solamente de una cuestión medioambiental. No se habla solo del agua, de las plantas, de los animales. Se habla de eso, sí, pero no solo. Cuando se habla de ecología, por ejemplo, Juan Pablo II, habla de una ecología que es humana, social, física. Lo llamó la cuestión ecológica, pero la cuestión ecológica no es algo que se reduce a la discusión medioambiental, sino que es una cuestión mucho más integral e integradora. Yo no puedo quedarme en hablar de la sequía, ponte tú, si no hablo necesariamente, si no desarrollo necesariamente aspectos que están vinculados a mi humanidad en relación con eso. Con el cuidado, con el buen uso, con la protección, con lo que ustedes quieran. Etcétera, sigamos. Lo mismo pasa, por ejemplo, con Benedicto XVI. Benedicto XVI, a quien tenemos muy presente en estos días, también hace referencia a las categorías de ecología humana, social y de la naturaleza, pero constituyen un único concepto. ¿No? ¿Por qué? Porque no se puede hablar separadamente de ellas. No puede haber una ecología de la naturaleza si no hay una ecología humana, y así también social. Y finalmente el Papa Francisco, que es un campeón en este tema, habla de la ecología ambiental, económica, social, cultural, de la vida cotidiana humana. Dice expresamente, se me olvidó poner la cita, la ecología no se reduce a la reflexión sobre el medio ambiente. Los desafíos ecológicos no se agotan en las problemáticas medioambientales. De hecho, la gran raíz de la crisis ecológica que hoy vivimos tiene que ver con una crisis antropológica. Eso a modo de ejemplo, este Dios, mundo, ser humano, cultura, naturaleza, ser humano, Dios, espiritualidad, es un sistema que está integrado y que está articulado. Sigamos, por favor. Bueno, ahí hay una definición de la ecología ambiental que hace el Papa Francisco, y donde habla de las condiciones de vida y la supervivencia de una sociedad, la importancia de poner en duda los modelos que hoy día tenemos para conseguir esos fines. Ok, sigamos adelante, dejemos ese ejemplo. Ahora, ya hemos visto por una parte este carácter esencialmente relacional de estos dos ámbitos, de la naturaleza y la cultura. Hemos subrayado mucho el tema relación. La relación, lo relacional. Al que le gusta la etimología, ustedes lo saben, religión, la palabra religión, también incluye esta dimensión de religar, de relación. Por lo tanto, la dinámica de la relación es una dinámica que está muy inserta en lo religioso. Bueno, pero hay formas y formas de relacionarse. No se los tengo que explicar yo a ustedes. Ustedes experimentan día a día cómo hoy día se relacionan nuestros niños, cómo se relacionan nuestros jóvenes,
cómo se relacionan los apoderados con el colegio, cómo se relacionan entre colegas, cómo nos relacionamos en nuestra familia. Yo pongo un autor que a mí me ha ayudado mucho y es Alfonso López Quintás, es un sacerdote español, filósofo, y él habla de que las relaciones pueden darse en dos direcciones. Habla en una que es en clave de éxtasis en cuanto a gozo profundo, a alegría, a tal. Esa relación parte con la generosidad. Dice que solamente si hay un ámbito de generosidad a la base de la relación, podemos pasar al siguiente nivel, que es el respeto y la estima. Solamente si hay respeto y estima, colaboración, y así sucesivamente. Es decir, la relación requiere de un proceso de humanización que hoy día se nos presenta como tarea y se nos presenta como desafío. También, sigamos, por favor, esto se puede dar en otra clave. Y él dice, en vez de la generosidad, el punto de arranque, ¿cuál es? El egoísmo. Y dice, si la relación parte en el egoísmo, pasamos a un goce y a una euforia, pero en cuanto yo que me estoy valiendo de la otra persona para que me dé ese goce, yo reduzco a la otra persona a objeto, yo reduzco a la naturaleza a objeto, que me produce un bienestar, pero es un bienestar, comillas, que nace de una actitud egoísta. Por lo tanto, eso rápidamente deriva en los siguientes niveles: decepción, tristeza, angustia, depresión, desesperación, soledad. Hay formas y formas de relacionarse. Esto hoy se presenta como una tarea importantísima. Si nosotros queremos trabajar el ámbito de la cultura, el ámbito de la naturaleza, y no penetramos en estos niveles, nos estamos quedando en la superficie. Yo sé lo complejo que es y qué significa, pero así es. Avancemos, por favor. Yo partí diciéndole, y aquí ya empiezo a cerrar, a ir en las últimas diapositivas. Yo les hablaba de que la naturaleza y la cultura son sistemas y sistemas complejos. Fue lo primero que les dije. Y quiero retomar eso, porque eso nos da muchas pistas de cómo, de cierta manera, enfocarlos de una forma distinta. Los sistemas complejos, por naturaleza, son abiertos y son dinámicos. Van moviéndose, van cambiando, no son fijos, no son estáticos. Por lo tanto, requieren una capacidad de adaptación para poder ser trabajados. Segundo, no son descomponibles, es decir, no son entendibles sus partes por separado. Debe generarse una visión holística, integrada, para poder comprenderlo en su totalidad. Y ya lo dije, poseen diversidad de subsistemas, niveles y variables. Todo sistema sufre, llamémoslo así, perturbaciones. Sufre movimiento, ¿no?, que de cierta manera lo alteran, que de cierta manera movilizan el sistema. Son perturbaciones que pueden ser exógenas o que pueden ser endógenas. Exógenas, que son desde afuera; endógenas, que son internas. Por ejemplo, la educación hoy día. La educación ha sido como sistema movida, zamarreada por variables externas, pero también por variables internas. El sistema educación es un sistema que se ve afectado por diversas variables. Y eso también pasa con los sistemas con los que nosotros estamos trabajando. La naturaleza es un sistema cuyas las perturbaciones que el sistema naturaleza ha sufrido, nosotros conocemos los alcances que esto tiene. Bueno, sigamos, me estoy adelantando. Aquí hay términos técnicos, se los comparto no para que, pero sí para ver que esto tiene una lógica de estudio. En todo sistema hay movimientos que son entrópicos, negentrópicos, homeostáticos. En simple, ¿qué significa? En todo sistema
Hay cosas que desordenan y gastan el sistema, hay cosas que ordenan el sistema y hay cosas que de cierta manera ayudan a adaptar el sistema a lo que está sucediendo, donde el sistema vuelve a tomar nuevas estabilidades. Dicho esto, empecemos allá a cerrar. Hay ciertas características sociales existentes que generan altos niveles de desorden, de entropía, digámoslo así, en los núcleos, los sistemas que hemos visto. Naturaleza, cultura. ¿Para qué hablar de personas? Pero eso lo ven mañana. ¿Cómo generar un sistema cuando resulta que hoy día se pregona una cultura líquida? Una cultura que puede de cierta manera tomar cualquier forma, toda forma, es una forma de decirlo, ¿no? Se acepta distintas formas que esta cultura adopte, porque hoy día tenemos la posibilidad de hacerlo. ¿Cómo desarrollar un sistema con la integralidad que amerita cuando hay lógicas que son pragmáticas, que son de resultado? Aquí un colegio, buen colegio, si saca buen SIM, si se saca buen resultado en la PSU o en el PAES o qué sé yo. La calidad de educación rara vez se mide por el tipo de formación humana, por la maduración humana de sus alumnos. Ese no es tema. Hoy día somos más pragmáticos, somos más resultadistas. El currículum gira en torno a eso, o le da mucha cabida a eso, no digo que únicamente, pero un currículum que privilegia lo pragmático, lo útil. El desarrollar el homo faber, este hombre que hace, tiene privilegio por sobre otras visiones del ser humano. Entonces se nos complejiza poder entrar con este discurso por aquello. El subjetivismo, donde cada uno puede decir, opinar, lo que quiera, porque todo es absolutamente válido. Es decir, la opinión alcanza niveles de verdad. La opinión es opinión y es válida en cuanto a opinión, pero hoy día se le da un estatus distinto. Entonces, si cada uno tiene su verdad, ¿cómo de cierta manera generamos un sistema articulado, un sistema de convivencia social? Hoy día lo vemos, lo complejo que resulta. Ya les hablé de las otras cosas. Sigamos, Juan, por favor. Ya lo mencioné recién. Las perturbaciones que hoy viven naturaleza y cultura no son pequeñas, no son leves. Son perturbaciones que la están sacudiendo en sus estructuras, en sus bases. Y eso nos coloca el desafío con un nivel de urgencia todavía mucho mayor. Y al mismo tiempo mucho más complejo y mucho más difícil. Porque no son perturbaciones menores. Los cambios, las perturbaciones que hoy vivimos en esos sistemas son profundas. No son de cambio rápido. No se va a hacer por decreto. ¿Quién sabe cuántas generaciones tendrán que pasar para que efectivamente algo se pueda hacer? Algo significativo me refiero. Algo que transforme desde abajo. Ya lo mencioné de cierta manera. La escuela es un sistema y también está siendo impactada por esta lógica de desórdenes, de reordenamiento, de tratar de generar una nueva estabilidad. Es en ese contexto en el que nosotros estamos tratando de desarrollar esta tarea de la formación religiosa, espiritual, humana. Y esa variable no la podemos obviar, no la podemos omitir, porque nos topamos con ella todos los días y a cada rato. Estamos en un sistema, escuela, sistema escolar, que tiene una serie de movimientos y perturbaciones
que no necesariamente nos juegan a favor en este discurso que estamos dando sobre la integralidad, la articulación, la humanización, la profundización. Y hay que tenerlo en cuenta. Y la última dice: la generación de movimientos negentrópicos, que son movimientos de reordenamiento, van a estar asociados necesariamente con la conciencia, con la reciprocidad, con la corresponsabilidad, el amor, el bien, la verdad, la libertad, lo cual también nos presenta un desafío amplio y elevado. Desde la identidad religioso-espiritual, la EREC está llamada a generar espacios intrínsecamente relacionales, integradores y realizadores. Sí, fácil decirlo, vaya a hacerlo en el colegio. Vaya a hacerlo en el colegio. Por eso pasamos a la última. Perdón, me equivoqué. Estoy que termino y que termino y no termino nunca. Esta sí. El desafío no es fácil ni puede caer solo en los hombros del profesor de religión. ¿Y por qué lo digo? Porque no hay duda de ningún tipo, y por eso hice el saludo que hice cuando partimos. El gran peso de la clase de religión cae en los profesores. Por las distintas realidades, nosotros hemos hecho algunas investigaciones, estudios, y esto no es una opinión mía, esto es. Una clase de religión, cualquiera sea el estatus de este colegio, privado, católico, público, de lo mismo, va a depender en un porcentaje elevadísimo del profesor de religión que está ahí. En muchos ambientes, el programa, la ley y una serie de otras variables que son parte del sistema de educación religiosa no tienen tanto peso. El peso se lo lleva el profe de religión. Entonces, no puede estar sola, no puede estar solo. Somos un sistema, somos una comunidad. Y si nosotros estamos hablando del eje de naturaleza, cultura, y estamos hablando de interrelación, de comunicación, de diálogo, de etcétera, etcétera, eso tenemos que vivirlo, en primer término, nosotros. Nosotros, todos los que estamos aquí, profesores, iglesia local, universidades, centros especializados, todos. La tarea es conjunta, la tarea es de todos. Ahora, aquí quedan muchos desafíos. ¿Cómo llevar esto a la práctica? ¿Cómo establecer caminos para no quedarnos en esto, en una reflexión? Esta es una tarea que tenemos. La educación religiosa como disciplina tiene mucho todavía camino por andar. ¿Cómo, de cierta manera, asumimos estos desafíos en contexto de colegio público, por ejemplo? Porque en la práctica no es una variable menor. ¿Cómo lo hago? El colegio católico tampoco se las lleva fácil. No. En un estudio reciente que hicimos, chiquillos de colegios católicos están pero total y absolutamente saturados con el tema religioso, no quieren saber nada. Por lo tanto, algo también en la escuela católica hay que modificar. Bueno, termino porque ya me pasé con el tiempo. En síntesis, ¿qué es lo que hemos hecho? Ver, pasa la última, ver fundamentalmente cuál es la profundidad del tema naturaleza y cultura. Ambos están íntimamente articulados en lo que es el desarrollo, el perfeccionamiento de la persona humana. El desarrollo de la relacionalidad es una tarea ampliamente desafiante. Tenemos que pensar en lógicas de sistema. Esto no es el Quijote que se lanza contra los molinos y a ver qué logra hacer. Necesitamos darle a nuestra educación religiosa una concepción sistémica y operativizarla desde ahí. Les agradezco su tiempo y espero que alguna idea, sea válida para que la puedan llevar a sus contextos profesionales y que podamos seguir caminando. Gracias.